en el capítulo 3. Una escritura muy conocida de todos nosotros. Y guarde ahí su escritura, ponga la lista para poder escuchar la palabra del Señor. Juan capítulo 3. El tema que hoy estaremos analizando, hermanos, tiene como título Buenas noticias entre el caos. Buenas noticias entre el caos. Nosotros estamos viviendo en nuestra época, en nuestro tiempo, principios de un nuevo caos mayúsculo que se ve sobre el mundo. Constantemente este mundo pues como que toma un respiro, ¿verdad? Como que la gente se cansa de tanta maldad y las mentes empiezan a cambiar y empiezan a procurar hacer mejor las cosas, pero parece que no dura mucho, pasan pocas generaciones y otra vez empiezan la descendencia que no conoció el caos, empieza a querer guerras, empieza a querer hacer cosas que ya enfadaron al mundo y que la historia las marca como que fueron todas unas épocas caóticas. Sin embargo, estos no lo reconocen las nuevas generaciones y hacen cambios en su vida que son para peor. Y hoy estamos viendo todas estas cosas aunadas también a los juicios de Dios, ¿verdad?, sobre este pecado, sobre esta maldad del ser humano. Sin embargo, es importante que nosotros analicemos que siempre que el caos ha llegado a este mundo y a las generaciones, siempre hay muy buenas noticias también que llegan. Hay nuevas oportunidades que Dios provee para la humanidad, para los cambios, para aceptar que nos hemos equivocado, que hemos llevado nuestra vida por acciones deterioradas. Esto pasa a nivel individual en cada uno de nosotros como personas que fuimos jóvenes, que crecimos, a adultos y hemos visto nuestras acciones equivocadas, nuestros errores, y pues algunos sabios hemos aprendido de ellos, otros que no, pues parece que no pasó nada y siguen viviendo en su vida caótica. Esto se hace a nivel comunidad, se hace a nivel mundial también, a nivel de ciudades. Podemos ver, amados hermanos, en nuestros días hoy presentes, nada nuevo que yo les pueda contar, cosa que usted no sepa, pero me gustaría que recordáramos, analizáramos un poquito lo que leemos y lo que conocemos de la historia y lo que hoy estamos viviendo. Viendo, por ejemplo, los poderosos, ¿verdad?, cómo siguen presionando a las multitudes a modo de hacerlos literalmente pues, explotar de coraje en su carácter, en sus acciones, ya no razonadas, ya no pensadas, porque son llevados a extremos de vida. Siempre estas personas poderosas tienen un buen pretexto para imponer leyes hasta ridículas y un supuesto orden en las masas. Después de que ya los presionaron, me parecen esos niños, ¿verdad?, agresivos de las escuelas, que se sienten muy grandotes y los niños de papi que llegan y que porque están acá muy grandotes quieren golpear a los más débiles, a los más pequeños y se sienten ellos que pueden hacerlo. Ahí están molestos y molestos y molestos hasta que aquel pequeñito les tira una patada y entonces así pum pum se lo acaban, ¿verdad?, nomás con que le suban el pie encima y lo aplastan. Así están los poderosos, así están muchos gobiernos, así están muchas personas presionando a las multitudes para que éstas reaccionen y pues tengan algún buen pretexto para meterlos a la cárcel o destruirlos, matarlos, desaparecerlos. Vemos hoy en nuestros días, y desgraciadamente no son novedosas las noticias porque son constantes, cómo el mundo sigue sufriendo los caprichos de esta gente inteligente, capaz, poderosa, pero que no tienen corazón. Su corazón está bastante podrido. Si nosotros hacemos una pequeña investigación en las guerras que han sucedido aquí en América, en las guerras que han sucedido en Asia, si analizamos tantito los motivos de las guerras en Europa, nosotros vamos a ver cómo la falta de libertad civil es el caldo de cultivo, es lo que fomenta las guerras.
abismal también brecha que existe entre los ricos y los pobres. Es una tierra fértil para hacer que la gente se sienta bien incómoda. Si nosotros vemos, por ejemplo, esto en la guerra que pasó en El Salvador, esos fueron los motivos que causaron que la gente se levantara en armas, y el 80% del poder económico, o más bien el poder económico estaba en el 80% de los, en el 10% de la población de El Salvador. El resto repartido entre los pobres. Amados hermanos, y así ha sido en todo el mundo. Eso nada más estoy poniendo un ejemplo. Vea México. Lo que estamos viendo hoy, cómo la economía está haciendo cada vez gente exageradamente millonaria, y la gran multitud cada vez más pobre. Vemos nosotros como en el 2008, ¿verdad? Se veía aquí en Estados Unidos los malls vacíos, daba sí, literalmente sí daba tristeza verlos, pues después de que lo veías lleno, ¿verdad? Cuando veíamos aquí el que está aquí en Vista Ridge, y el que está enfrente también, que estaba lleno y todo, y nomás de repente los veías vacíos, y esto, no hombre, esto está triste, y quiebras, cerrados porque no había ventas, y empezaron a cerrar el montón. Pero hermanos, no pasaron unos años cuando empezaron a hacer unas construcciones para acá. ¿Cómo se me olvida esta ciudad de acá, que es la rica, esta de acá, este lado en la 121? No, la que sigue de Colony, Frisco. Y empezamos a ver la 121 ahí lleno de edificios, pero tremendamente gigantes. Hermanos, el dinero, como decía en una ocasión, cambia nada más de billetera, ¿verdad? Cambia de cuenta bancaria, se va a otra. Y todos los que quebraron y todos los que quedaron en la miseria, su dinero no se perdió, su dinero se fue a los bolsillos de otros. O sea, toda esta descomunal situación que está llevando este mundo no nada más es aquí, es en China, es en Rusia, es en Corea, es en cualquier otro país. Y en cualquier país estamos viendo que entre más pobreza, más guerra. ¿Cómo surgen en la Forbes, ¿verdad? La revista esa, y no sé cómo se llaman, y Economy y otras revistas donde aparecen los millonarios y gente tan poderosa? Estas mismas situaciones llevaron a grandes guerras, y es lo mismo que hoy estamos viendo, porque llega un momento donde todo revienta como una olla express, y es un buen motivo, una buena excusa para matar, para meter a la cárcel, para desaparecer, para robar. Pero es una causa, es algo causado, algo hecho. No está lejos, hermanos, de nuestro entendimiento los pretextos que se utilizan para iniciar las guerras. Por ejemplo, en nuestro tiempo más cercano, la Primera Gran Guerra. La Primera Gran Guerra de 1914 fue motivada por la pérdida de control de las potencias que había en ese momento. ¿Qué hicieron ellos? Como estaban descontrolándose las colonias que tenían ellos, y el poderío que tenían y el poder que tenían sobre otros países, empezaron a fomentar el nacionalismo. Y se empezaron a hacer más nacionalistas, más patrióticos, más servicio a la bandera, más cosas que fomentar el patriotismo. A simple vista parece algo inofensivo, pero son armas que se utilizan y son señales de cosas más graves que vienen después. Ellos fomentaron el nacionalismo. El nacionalismo no se queda ahí, fomenta otras cosas. ¿Qué fomenta? La separación de países. Miren hoy lo que está pasando con Estados Unidos. No es una casualidad, es un trabajo que se está llevando a cabo. Es una manera de actuar. Ellos fomentaron ese nacionalismo. Al hacerlo así, empezaron a haber más divisiones más fuertes entre los países, y empezaron a hacerse grandes problemas, de tal modo, por ejemplo, que Alemania y Francia, su enemistad fue más grande. Alemania e Inglaterra, se agudizó más la división entre ellos. El imperio austrohúngaro se fomentó más su división con Rusia. Esa fue la causa de la Primera Guerra Mundial.
¿Y el pretexto? Aquí hay que buscar un pretexto. Polonia, Alemania. El pretexto era Polonia. ¿Cómo lo hizo? Ustedes ya lo saben, ya lo leyeron. Amados hermanos, la primera guerra no fue Polonia, la primera guerra fue la muerte de un archiduque austrohúngaro. No fue Polonia. En la primera guerra fue la muerte o el asesinato de un archiduque que un serbio lo mató. Y ese fue el pretexto para comenzar una guerra que mató miles y miles de personas. Vino la Segunda Guerra Mundial y se empezó a fomentar ya no nada más el nacionalismo. Ahora, como todo, va agudizándose las etnias. En otras palabras, se fue haciendo más pedacitos todo. Ya no eran simplemente las naciones, ahora eran las etnias. Y a ello se agregó en que la purificación de las etnias, y entró los neonazis con los famosos la raza más superior, ¿verdad? Y por cierto, acabo de oír un hombre que dice que hoy que no lo dejaron ahí, ¿verdad?, hablar en Florida. Y cuando lo entrevistaron, dice que la raza blanca es la superior. Y dice, ¿cómo sabe que usted es superior? Bueno, pues es que que usted no está mezclado, no, dice yo, mi sangre es alemana y es francesa. O sea que nada más los alemanes y los franceses, ¿o qué? Dice el resto de eso, tengo un 4, me parece, por ciento que es de otras cosas. Hermanos, si Alemania y Francia y todos esos lugares estuvieron llenos de judíos, y lo que más odian, el amor a esta sangre judía tienen y ni saben. Pero lo que es el odio hacia otras personas simplemente por algo tan irracional como el color de la piel, fue lo que se utilizó en Alemania para poder hacer que las personas se unieran a una lucha por la limpieza, por la purificación de razas. Así que cada quien decide quién es su raza mejor, y atacar a los demás y a destruirlos. Esto pasa todos los tiempos que no se cuida la vida del ser humano. Y empezaron los problemas a agravarse. Y ahí sí, ¿cuál fue el pretexto para comenzar la guerra? Polonia. ¿Qué hicieron? Pues como siempre, ¿verdad?, esperando a ver quién tira el primer disparo, y como nadie lo hacía, y ya habían habido algunos problemas anteriores entre Polonia y Alemania, ¿qué hicieron? Pues como ya era urgente hacer la guerra, se vistieron unos alemanes de polacos y fueron y balacearon una estación de radio alemana y dijeron que los polacos habían comenzado la guerra, y empezó la Segunda Guerra Mundial, que trajo millones de muertos. El motivo no fue eso del ataque de los supuestamente polacos. Era ambiciones personales de los poderosos, eran problemas personales que ellos tenían, pero se llama siempre a morir a la multitud, a las masas, y a matar las masas cuando son otros o son los intereses personales de otros, y se apropian y se arropan con las banderas, se arropan con el nacionalismo, patriotismo hueco, porque no es realidad. Ustedes van a encontrar otras risibles pero muy malévolas formas de pretextos para iniciar guerras y problemas. Por ejemplo, cuando vemos en México, la historia de México, hay una ya famosa guerra con Francia que se llamó la Guerra de los Pasteles. ¿Por qué? Una invasión de Francia a México por sus intereses, su poderío que ella estaba tratando de buscar en toda América. No pudo lograrlo en Argentina, anduvo buscando otras maneras de meterse, de hacer problemas. Encontró uno en México, unos soldados, había otras cosas, pero quejas de algunos franceses a su gobierno francés, pero una de ellas fue así. Unos soldados, parece que fue de donde el gobierno de Santana, si no estoy equivocado,
llegaron y se comieron unos pastelillos, unos panes de una panadería de un ciudadano francés y no los pagaron. Y esa fue la queja a Francia y entre todas las otras, pero esa fue la que tomaron ellos para venir y reclamar un pago exorbitante, exagerado por las pérdidas y cosas. Y como no las pagó México, lo invadieron. Y fue la primera, ahora sí que acción militar de los franceses a México, y se llamó la Guerra de los Pasteles. Ridículo. Pero dices tú, ¿cómo es posible que vamos a iniciar una guerra así? Si vamos nosotros a recordar aquí Estados Unidos con Inglaterra, casi se arma otra guerra por la famosa, ¿cómo se llama? Pig War, la guerra del cerdo, en Oregon, en su frontera con los Estados Unidos, que fue en 1800, a ver, anoté por aquí, 1859. En la frontera, ingleses viviendo en una isla de San Juan, ahí en el Pacífico, y luego de este lado viviendo norteamericanos, ingleses también, ¿verdad? Pues son ingleses todos, pero ciudadanos americanos en una punta de la isla y en la otra los ciudadanos de Inglaterra. Estos de Inglaterra cuidando ovejas. Llega otro acá al sur y es de Estados Unidos, o gente de Estados Unidos, a vivir ahí. Se mete un cerdo de los ovejeros acá al sur, destruye un jardín de una casa, se empieza a comer, ¿verdad? Ya ve cómo son de destructivos los marranos que hacen pozo. Se empezaron a comer los camotes de la tierra, de las plantas que tenía el hortelano ahí, y pum, lo mata. Aquel se enoja, viene y lo cobra, o viene enojado a reclamar por qué, y el norteamericano agarra y dice: te voy a dar $10 por tu marrano, ya se acabó el problema, toma. Dice aquel: no, quiero 100. 100 por un marrano, por un cerdo, no te pago nada. Y por un cerdo empezaron los problemas, y empiezan gente a mandar a Estados Unidos 66 soldados, y aquel manda 200 y tantos, Inglaterra manda buques, y se arma casi la pelotera ahí, nada más esperando a ver quién disparaba el primer balazo. Bonita manera de encontrar pretextos para hacer guerra. Dirá usted: hermano, no venimos a oír historia, venimos a oír palabra de Dios. Pero quiero hablarles un poquito de cómo caemos tan fácilmente en las patrañas de los supuestos líderes, de supuestas personas que no les interesa más que su propio bienestar y su propia vida. Y ellos sí, mátense todos, y allá vamos todos los patriotas a luchar por nuestra bandera. Y a luchar por cosas que después ni siquiera tienen razón. Gracias a Dios estas personas ya estaban hablando de personas, ya estamos hablando de situaciones ya mayores, y iban con la orden de que nadie disparara el primer tiro, que esperaran que el otro disparara. Y ahí estaban ofendiéndose uno con los otros, gritándose, pero nadie disparaba el primer tiro. Al final, ya que ya estaba la cosa muy peligrosa, dice: bueno, pero por un cerdo vamos a armar una guerra. Y empezaron a separarse. Empezó el razonamiento a trabajar. Pretextos, hermanos, como estos abundan, y ustedes conocerán algunos otros, y mis hermanos en internet que me escuchan conocerán algunos otros en sus países, para poder fomentar problemas. Sin duda son muchos los pretextos que existen. Esto hemos sido, hermanos, los humanos, desde que se desprecia la veracidad de Dios. Pero siempre hay gente que reconsidera las cosas, y siempre hay gente que encontrará disposición para ser ayudados por Dios. Porque el mundo que estamos viviendo, todo el caos, toda esa situación que estamos viendo hoy, hermanos, estamos esperando que dos locos empiecen a dispararse entre Corea del Norte y Estados Unidos. ¿Y qué decir de la India y Pakistán?
¿Qué decir de todas las muertes y los problemas que se van a ocasionar si no se detienen en Cataluña y España? Muertos por todos lados solamente por situaciones de nacionalismo, de etnias, porque ya lo de Cataluña ya estamos hablando de etnias. Mírenos aquí en América con nosotros, con los indígenas luchando, ya no les importa si son mexicanos, si son argentinos, si son colombianos, si son de Venezuela. Ellos simplemente ya no hay ese nacionalismo, ahora simplemente es etnias, porque todo se va haciendo un polvorín. Pero dentro de todas estas malas noticias hay buenas noticias. Dios nos sigue amando. Y si la humanidad no entiende, ya ni viendo lo que está pasando a su alrededor y se sienta un momentito bajo la sombra de un árbol, en su loco caminar tal vez en el sol los sesos se le estén quemando, pero caray, sentarse a la sombra y analizar un poquito, ¿este es el mundo que nosotros como seres humanos queremos? ¿Qué estamos logrando como seres humanos en este mundo al cual estamos alejados de Dios? Pero ¿qué hemos logrado? La palabra de Dios nos invita a que nosotros analicemos que Él nos sigue amando. Y por eso cuando usted va a San Juan capítulo 3 versículo 16, si leemos hasta el versículo 17, encontramos que la palabra dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Salvo de qué? De esta situación de vida que llevamos. Salvos de esta manera de vivir sin una ley, sin una guía, una dirección correcta apropiada, acorde con nuestros deseos de seres humanos, de ser felices, de vivir bien, cosas buenas que todos los seres humanos deseamos. Pero chocan con nuestras formas de vivir, chocan con nuestra forma de obtenerlo. Y de acuerdo a la palabra de Dios, a esto vino Jesucristo a este mundo, a salvarnos de todas estas cosas, para que cambiemos y logremos los objetivos que nosotros queremos vivir. Amén. Todos queremos vivir. Si no, no correría usted con el doctor espantado cada vez que se enferma. Queremos vivir. Si no, no andarían buscando tanto medicamento y buscando la manera de la vida eterna con medicamentos, o ver qué pasó para vivir eternamente. Y otros se andan congelando para cuando inventen algo o descubran algo, puedan ellos volver a vivir. Queremos vivir. ¿Y sabe por qué tenemos esa tendencia? Porque somos eternos. Somos eternos. Pero entre la eternidad nuestra se atravesó la muerte. Dice la Biblia que la muerte entró ¿por qué? Por el pecado. Pero somos eternos, hermanos. Nosotros somos eternos. Pero se atravesó el pecado y apareció la muerte. Porque Dios le dijo claramente: si el día que comas de ello, morirás. Pero las personas piensan que morir es acabarse todo. Piensan las personas que morir es hasta aquí se terminó todo. No, hermanos. Simplemente hasta ahí se te comprueba, o es comprobable a tu vida, que tu pecado trae resultados. Es comprobable a mi vida que cualquier pecado trae resultados a mi vida. Amén. Hay buenas noticias. Dios
vino a este mundo, dice, no a condenarnos. Él vino a salvarnos, darnos la oportunidad de que nosotros pudiéramos, dentro de esta vida, de la cual no nos vamos a escapar de la muerte, podamos vivir de tal manera que continuemos viviendo apropiadamente después de pasar esa línea que nosotros la conocemos como muerte. Porque nuestra vida sigue después de la muerte. La manera humana de cómo Dios se comunicó al mundo para que podamos entender la acción de Dios fue nombrarse Padre y nombrar a Cristo como su Hijo. A veces la gente lleva estas cosas a la forma humana y por eso ahora le ponen a Dios esposa, ¿verdad? Y le ponen a Dios ahí, por ejemplo, a la Virgen María como una mujer santísima, en el aspecto de que también fue engendrada como Jesús. Ya no fue engendrada de un hombre natural y una mujer natural, sino también se le da a ella un engendramiento muy especial como Jesucristo. Pero si eso fuera así en realidad, tendríamos que ir también al Padre y a la Madre o a la Madre también de María, y nos llevaríamos entonces hacia atrás hasta quién sabe dónde. Y esto no es así. Simplemente fue engendrado Jesucristo, se le reconoce como Hijo de Dios, pero la gente quiere hacerlo de un modo como nosotros los seres humanos. No es así, hermanos, no es así. Ni es así para las personas que piensan que así es. La Biblia dice que acaso dice, pudiendo criar no puedo yo engendrar, pero lo está haciendo para que nosotros comprendamos la importancia de lo que Dios quiere hablarnos a nosotros, de cómo Dios nos ve. Quiere que entendamos lo que Dios hizo por nosotros. ¿Y de qué manera lo hace? De una manera de tomar una analogía entre un papá y un hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree o crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es aquí la analogía? Un padre y un hijo. Para que entendamos la importancia de lo que Dios hizo al desprenderse de un hijo. En otras palabras, piensas tú como padre en tu hijo. Miren, ahorita ya muchos padres están pensando que sus hijos se van a ir a la guerra aquí en Estados Unidos, porque esto con Corea del Norte y otros están poniendo los pelos de punta a mucha gente. El viernes Trump acaba de firmar una orden para que regresen todos los de la aviación, la Fuerza Aérea, todos los que ya habían salido de las fuerzas aéreas, que ¿cómo le llaman? A los que ya salieron, a los veteranos. Los veteranos los están volviendo a regresar, los de la Fuerza Aérea, porque estaban esperando que vaya a haber una confrontación. Y los padres que están con sus hijos, sabiendo que van a ser la carne de cañón, ¿cómo se sienten? Amén. Dios, cuando habla de un padre, un hijo, está tratando de que, perdón por la expresión, de que nos caiga el 20, de que entendamos: Dios te ama, Dios me ama. Tanto así me ama que se desprendió. Imagínate tú de un hijo, que tuvieras un hijo, que tuvieras que desprenderte tú para que otros vivan. Dice Dios, porque de tal manera los amé, que imagínense ustedes un padre que da a su hijo. Yo no doy a nada de mis hijos para que vayan a morirse por nadie. Sí soy patriota, pero una cosa es ser patriota y otra cosa es, ¿para qué les cuento? Amén. Amados hermanos, Dios se desprendió a sí mismo
hacia nosotros. Pagó Él mismo por nuestros pecados, por nuestra maldad. Esa es una buena noticia para ti. La persona que le cree a Jesucristo tiene la oportunidad de zafarse de los lazos que lo aprisionan en el pecado. Amados hermanos, recordemos una cosa: somos inmortales. Y cuando nosotros vivimos en este lapso de tiempo de la muerte para acá, en este tiempo que estamos viviendo, nosotros estamos prisioneros del pecado, de la maldad, y a eso vino Cristo Jesús, a libertarnos del pecado. Él vino a ser libre a las personas del cautiverio. Pero hay algo que a veces las personas no quieren entender. Cuando tú te acostumbras a un estilo de vida, piensas que ese estilo de vida es el único. Miren los niñitos, las niñitas que se roban de sus padres y se los llevan como esclavos. ¿Qué piensan? ¿Qué mundo hay para ellos? Sin embargo, algunos de ellos saben que pueden ser libres, saben que anhelan la libertad, saben que esa no es un modo de vida para vivir, ese no es agradable para ellos, y buscan un día poder escaparse de sus captores. Pero otros doblan las manos, se quiebran y no ven otra salida más que seguir sufriendo ahí y viviendo de esa manera. Inclusive les abren la jaula y todavía se quedan viviendo ahí porque se acostumbraron a ese estilo de vivir. Así muchas personas en este mundo, Cristo viene a ofrecerles libertad, pero ellos les abren la jaula y ellos todavía siguen arrinconados dentro de su jaula y no se quieren salir porque sienten que esa es la vida mejor que pueden llevar. Y empieza la depravación en este mundo. Y por eso, amados hermanos, la inmoralidad, por eso la concupiscencia, el estilo de vivir malo, perverso. Y apúrate a vivir y disfrútalo porque la vida se te acaba. Empiezan con una mentalidad de esclavos. Pero dice la palabra de Dios que quien quiere ser libre debe ir a Él, debe creerle a Él, para que Dios los pueda hacer libres y puedan ellos, dentro de este mundo de pecado, vivir en libertad, para que cuando pasen esa línea de la muerte puedan seguir viviendo en libertad. Porque si alguien muere esclavo, seguirá esclavo de su pecado. Dice la palabra de Dios que vendrá el juicio, pero no porque Dios quiera, sino porque ellos así lo decidieron. La muerte solamente es un resultado. Sigue nuestra vida después de la muerte. Amén. La Biblia menciona que solamente dormimos. Dice que después de ello, a su momento apropiado, nos levantaremos, unos para condenación eterna y otros para vida eterna. Y cuando habla de vida eterna, está hablando de vivir en libertad. Y cuando habla de condenación eterna, está hablando de haber muerto en esclavitud, adheridos al pecado. Dios envió a Cristo Jesús a salvarnos de esa esclavitud, de un amo tirano, de un amo perverso. Pero así como el ejemplo que les acabo de poner de la esclavitud que se hace en este mundo y a la cual mucha gente se acostumbra, hoy también mucha gente se sigue diciendo que son libres, pero ellos son esclavos realmente. Ellos piensan que todo lo tienen. Ustedes han oído a veces de esclavas sexuales, cómo están contentas no están contentas, pero aceptan aquello como que pues es la única vida que tienen, es agradable, música, tienen su ropa, las cuidan, no les permiten que nadie les haga nada daño, pero pues ellos se sienten que esa es la única vida. Triste, pero así es. Y muchas gentes, así también con Satanás y el pecado y la maldad, sienten que lo que Dios les ofrece no es. ¿Qué van a hacer con eso? ¿Qué van a hacer con la libertad? Prefieren estar en la esclavitud del odio, en la esclavitud de la inmoralidad, en la esclavitud de su pecado, de su modo de vivir, porque sienten que es suficiente para ellos. Amados hermanos, así van a morir en esclavitud y van a continuar en esclavitud. Pero hay esclavos del pecado que sienten que hay libertad en Cristo Jesús. Sienten que pueden obtener una oportunidad de una vida nueva, que estamos dispuestos
a no desperdiciar nuestra vida en la inmoralidad, en la idolatría, en la concupiscencia, porque todas estas cosas corrompen. Miren el mundo que estamos viviendo. Esa fue la introducción de este tema. El mundo que estamos viviendo, un mundo totalmente corrompido, familias destruidas, hogares destruidos, pueblos destruidos, naciones destruidas. Todo mundo se destruye uno con el otro. Echen una revisadita aquí a nuestro vecino, ¿verdad? México. Ya no se puede vivir. ¿En quién confías? ¿En un policía? ¿Vas a confiar en los soldados? ¿Vas a confiar en los narcos? ¿Vas a confiar en el gobierno? ¿En quién vas a confiar? ¿Qué está pasando? Todo mundo se está comiendo a todo mundo, destrozándolo a todo mundo. Amados hermanos, Dios ha prometido que cada uno de nosotros podemos encontrar las buenas noticias que Dios nos da a cada familia, a cada hogar, a cada uno de nosotros. Que reconozcamos que este mundo trae muchos problemas, tal vez traerá muchos problemas mañana, pero Dios te ofrece que sepas que tienes esperanza para vivir. Que tienes una manera de que tú vas a poder salir adelante. Dice el versículo 18, el que cree no es condenado. No hay condenación para el que cree, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Creer no significa que uno diga, yo sí creo en Cristo Jesús y haga lo que uno quiera. Creer en Jesús es creerle a Jesús. Creerle a Cristo Jesús cuando Él nos enseña en su palabra: si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Venid en pos de mí, síganme. Amén. Creer en Cristo Jesús es creerle, pues, lo que Él está diciendo. Saber que el pecado nos ha destruido y nos va a destruir, pero como leímos en el Salmo 90, Dios nos ha guardado de generación en generación. Amén. Y Él nos guarda a nosotros y guardará a nuestros hijos si ellos también aprenden a ponerse bajo la sombra de nuestro poderoso Padre. Si ellos lo rechazan, van a sufrir igual que el mundo. Van a sufrir igual. ¿Por qué? Porque el mundo cada día se va corrompiendo, y cuando algo se corrompe, hasta que llega cuando una carne se corrompe, hasta que llega la sal o la penicilina, ¿verdad? Y para la corrupción de aquello y se empieza a ir la infección. Pero si no se detiene, hermanos, y la gente continúa así, dice, no me pasa nada. Sí te pasa, porque el problema del pecado es que corrompe, trae corrupción. Y cuando hablamos de corrupción, hablamos de descomposición. Se descompone el matrimonio, se descompone la familia, se descompone la comunidad, se descomponen las relaciones de un país, se descomponen las relaciones en este mundo, se descomponen porque es corrupción. Y dice Dios, el que cree no es condenado. Y el 19 dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El mundo puede estar bien corrompido, hermanos, y podemos ver cada vez más de lo que yo les estaba conversando hace un momento. El nacionalismo y luego las etnias. Y así se va yendo, ¿verdad? Después los grupitos, y la cosa es que se va destrozando este mundo en pedacitos y nadie se lleva con nadie y cada quien supuestamente busca sus propios intereses. Y la verdad es que en este mundo todos dependemos de todos. Amén. Si les llegó a ustedes por ahí, ¿verdad? De tanto que mandan ahorita todas las cosas, la información del ratón que llegó gritando a los demás de la granja que había puesto la señora una ratonera en casa. Espantado el ratón porque la dueña de casa trajo una ratonera, y va y le grita a la vaca. Y le dice a la vaca, oye, pusieron una ratonera. ¿A mí qué? Ese es tu problema, tú eres el del problema, yo no. Va con la oveja y
Yo no tengo problemas con eso, allá tú. Y va con el pollo también. Y oye, una ratonera en mi casa, la patrona trajo. Eso no es mi problema, eso es tu problema. Tú eres el ratón y tú tienes problemas con las ratoneras, no nosotros. Aquel no sabe ni qué hacer y va y se va a meter a su agujero. Y llega una culebra y muerde a la señora. La señora cae en cama. Y va el esposo acongojado. ¿Y qué está pasando? Pues que la señora aquí la mordió una culebra. No, pues ándale, vete y mata esa gallina para hacerle un caldo aquí a mi señora, porque está malita. Y matan la gallina para hacerle un caldo a la doña. Y órale, vaya y véndame esa vaca para traer al doctor y que paguen la medicina. Y venden la vaca y van y traen el doctor para curar a la señora. Así que, amados hermanos, así se va la anécdota, en desgracia y desgracia. Y al final de cuentas, el único que quedó en la casa, porque pues fue el ratón. Todos salieron perdiendo. Es que aparentemente, si pasa en tu casa, no hay problema. Mientras no pase en mi casa, estoy bien. No, todos dependemos de todos, hermanos. Todos dependemos de todo. Y este mundo cada vez cree así, como los compañeros del ratón, que el problema es del otro, pero no mío. Cuando yo tenga ese problema, entonces ya lo pensaré. Hermanos, estamos viviendo en la misma casa. El mundo es nuestra casa. Las guerras nos afectan a todos. El hambre nos afecta a todos. Se supone que se va a acabar el hambre. ¿Sabe cuántas personas se van a dormir sin comer todavía? Un plato de arroz y frijol. ¿Sabe usted que hay unos países que en el valor real de lo que ganan, un plato de arroz y frijol que usted pagaría aquí, ¿cuánto pagaría? $1, $2 que pagaría usted? Póngale $3. ¿Cuánto es de su ganancia, de su salario al día? Estoy hablando de arroz y frijol. ¿Sabe que hay países donde un plato de arroz y frijol están pagando cerca, valuado en su forma de trabajar y de su adquisición de su salario, es como si usted pagara $330 por un plato de arroz y frijol? ¿Lo pagaría? Por el hambre sí, lo pagan. Hermanos, es exagerado la pobreza en algunos países. Y por eso no se cansa uno de decirle a ustedes: no tiren la comida, hijos. No tiren la comida, valórenla. Estoy hablando de arroz y frijol. No estoy hablando de un steak. No le estoy hablando de un ribeye. No. Le estoy hablando de arroz y frijol. 300 y tantos dólares sería el precio aquí en los Estados Unidos. Este mundo está mal, pero está mal por la ambición, el pecado, la maldad. Este mundo tiene capacidad de alimentar a todos los que viven o vivimos en este mundo. Hay capacidad para alimentarlo, pero el desperdicio y tantas cosas malas que se hacen no permite que el alimento llegue a todas las personas que lo necesitan. Si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. A todos nos concierne el mundo en que vivimos, hermanos. A todos nos afecta lo bueno y lo malo. Y Dios sigue hoy presente para animarte a ti que amas la libertad, a que estudies con cuidado tus acciones y a que tomes decisiones firmes para buscar la libertad. La verdadera libertad. Si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Una guerra, una revolución no trae la libertad.
Porque igual sube gente igual de corrompida y nada más hubo un montón de muertos por nada. Ahí está nuestra historia de Latinoamérica. La gran libertad que tenemos, la gran libertad que hemos hecho con tantas muertes, ¿dónde está? Pero sin embargo, cuando nosotros venimos a Dios, Dios nos libera de las garras del pecado y vamos empezando a pensar firmemente en ir echando fuera el odio, ir echando fuera el rencor, ir echando fuera cosas que destruyen nuestra vida personal y la relación con los más cercanos, y después vamos trabajando así como cuando cae una piedra en el lago, ¿verdad? Y empieza a hacerse más amplio y vamos ampliando nuestra vida. Dios es el que hace todas esas cosas en nosotros, y ahí es cuando tiene validez también en nosotros la palabra de Dios en Pablo, que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque estás en un mundo de pecado. ¿Cómo puedes vivir sin concupiscencia y sin maldad, sin corrupción? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque ahora empiezo a depender de Dios y de la libertad que Dios me da. Amén. Nada es fácil, pero vale la pena luchar por vivir en libertad. Y no estoy hablando de libertad pasajera, de este pequeño tiempo que vivimos. Estoy hablando de que vas a vivir, vas a luchar por tu libertad eterna, para siempre. Dios le bendiga, mi amado hermano. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Es verdad que nuestra época está difícil. No sabemos qué mundo le vamos a entregar a nuestros hijos mañana. No sabemos cómo vivirán nuestras niñas, cómo vivirán nuestros niños mañana. Pero una cosa sí les podemos asegurar a ustedes, hijos pequeños, niños y niñas y jóvenes: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vale la pena luchar por la libertad eterna. No, tu vida no es nada más de aquí a que mueras. Tu vida sigue. ¿Qué vas a hacer con tu vida? Dios te ama, Dios te sigue amando. Dice la palabra del Señor: Él no vino a que te juzgaran. Él no vino a juzgarte, Él no vino a condenarte, pero tú solo te condenas. ¿Cuándo? La condenación vino al mundo porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y no lo malinterprete la gente que piense que puedo amar al pecado y puedo amar a Dios. Pero debo amar más a Dios que al pecado. Y ahí voy, amando a Dios y al pecado. No, eso no es así. Cuando dice la Biblia, y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, está diciendo que tú amaste más vivir en pecado, que decidiste quedarte en el pecado. Pero si tú amas más la luz, entonces ese amor más mayor te va a llevar a decidirte por la luz, para vivir en la luz. Amén. Y no me refiero a la luz la chica, que por el ejemplo da lo mismo. Si tienes más amor por Juana que por Chana, pues vas a decidir por Juana, ¿verdad? Eso es. Pero no vas a estar con las dos. ¿Me explico en esto, hermanos? Los hombres amaron más las tinieblas que la luz y decidieron vivir en las tinieblas. Pero los que aman más la luz porque sus obras son claras, quieren vivir en paz, aman de verdad la justicia, aman de verdad la libertad, vienen a la luz porque sus obras, no importa que la luz las muestre. Las tinieblas no muestran nada. Todos los gatos son pardos, dice por ahí un dicho, ¿verdad? Todo se ve igual, pero la luz no. Dice: venimos a la luz porque nuestras obras pueden ser claras, expuestas ante Dios. Amamos vivir en libertad y le pedimos a Dios: Señor, limpia mi vida, límpiame, porque yo quiero cambiar. Es difícil, sí, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios los bendiga. Y les animo en el nombre de Cristo Jesús a que cada uno de nosotros valorice lo que el pecado ha traído a este mundo. Y va a ver que no hay gran cosa. Puede haber mucha mejor tecnología. Puede haber muchas cosas que ustedes digan: qué bárbaro, esto no, ni me lo imaginaba. Pero eso no le trae a usted la felicidad. La felicidad le da la seguridad de que las cosas están bien. Y eso solamente se lo da Cristo Jesús. Porque Él le va a ayudar a que su vida,
que es eterna, continúe para bien después de haber pasado la muerte. Amén, hermanos. Les invito para que oremos al Señor y nos despedimos de nuestros hermanos en internet. Dios los bendiga. Le invito a que se ponga de pie, hermano, hermana. Usted conoce su vida, usted conoce su condición y acuérdese, Cristo no lo juzga. Yo no tengo por qué juzgarle a nadie ni meterme en su vida. Cristo vino a darle libertad y a bendecirlo. Yo le invito para que usted hable con Dios en esta hora y le pida a Dios la bendición para usted y para su familia. Quiero invitar a cada familia que se una, ore por sus hijos, ore con sus hijos. Hijos, oren con sus padres y pídanle a Dios la bendición para que Dios los ayude. No es fácil la vida que su padre está pasando donde quiera que ande. No es fácil la vida que su madre esté pasando donde quiera que se mueva. No es fácil la vida de sus hijos tampoco, hermanos. Oremos a Dios los unos por los otros y pongámonos en las manos de Dios. Padre, tú conoces nuestra vida, Señor. Tú conoces nuestra condición. Nosotros solamente estamos viendo, Padre Celestial, alrededor de nuestras vidas y de nuestra vida, Señor, un mundo que está llevando, Señor, al caos de una manera o de otra, Señor. Las gentes buscan problemas, buscan la manera de hacer más difícil el vivir de cualquier otra persona. En el nombre de Jesucristo, Señor, te pedimos que las cosas que acontecen alrededor nuestro, en nuestra comunidad y en el mundo, nos den un poco de inteligencia, de sabiduría, Señor, más afinada en ver, Señor, que tu palabra es verdad. Que solamente tú, realmente tú eres el único que puede traer buena guianza, buena dirección para tomar buen consejo de ti, Señor, y podamos cada uno de nosotros hacer lo correcto, tomar decisiones que de verdad, Señor, nos traigan paz y felicidad y vida como nosotros queremos, Señor. Padre, en el nombre de Cristo, en tus manos pongo a cada familia que hoy está en este lugar, Señor. Tú conoces sus problemas, sus necesidades, sus luchas, su situación que están viviendo. Y yo te pido, Señor, que tú les des sabiduría a cada uno, o nos des sabiduría, Señor, a cada uno. Y podamos, Padre Santo, glorificar tu nombre personalmente y también en familia. Pero no por un momento, Señor, sino como una decisión de vida, Padre. Como algo que hemos decidido tomar para siempre y no dejarlo, Padre Celestial. No nos permita ser de aquellos como nubes sin agua que solamente son momentáneos procesos en su vida y después los abandonan. Ayúdanos, Señor Dios, a ser firmes en nuestra decisión, a amarte tanto que tomamos decisión y partido por ti, Señor. No nos permitas, Padre Santo, que la maldad nos incline hacia ella y tomemos decisiones equivocadas. Gracias por las familias, Señor, que están aquí y que han tomado la decisión de servirte, Señor. Fortalécelos, los pongo en tus manos, Señor Dios. Guíalos y ayúdalos a cada uno, Padre, para que ellos puedan seguir caminando, Padre Celestial, y terminar la carrera que han comenzado. Y también por aquellos que deseen comenzar, Señor. Bendice su vida y ayúdalos a comenzar una vida nueva en ti, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos sigues amando y nunca nos vas a dejar. En tus manos ponemos nuestro hogar, nuestra familia. Bendice a nuestros hijos, bendice a tu iglesia y esta comunidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Dios me los bendiga mucho, mis hermanos. Dios los guarde.